Características de los falsos profetas y falsos maestros. Los falsos profetas acomodan la palabra para de esta forma poder robar el dinero a las personas que en ellos creen y aceptan sus enseñanzas mentirosas. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 1 dice la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Aquí ven lo que dice la palabra, que vendrán en los postreros días falsos maestros que introducirán energías destructoras. Hoy en nuestras iglesias están estas gente entre nosotros, están viviendo entre nosotros. Hay hermanos que se dicen ser cristianos y predican y no lo son, porque enseñan la palabra de Dios equivocada, enseñan cosas que no son bíblicas, porque cumplen las características de los falsos profetas: arrogantes, vanagloriosos, soberbios, altivos, y no solo ellos, sino sus esposas y familiares que lo siguen. Enseñan falsa doctrina como la doctrina de la prosperidad, que te dice traigan dinero, dinero. Se pasan todo el tiempo hablando de dinero, hagan pactos, promesas, si es el caso, maratónica, todo lo que se le ocurra, le meten eso a la gente en la cabeza, le dicen usted va a ser millonario. O sea, si hace todos estos pactos y entrega lo que ellos están pidiendo, usted va a ser millonario. Y a las personas lo que les gusta es oír esto y gritan gloria a Dios. La gente feliz porque está oyendo lo que a ellos les gusta. Y se ponen contentos, eufóricos, porque le están diciendo que van a tener plata y mucha plata. Aquí ven cómo se cumple el versículo anterior de las herejías destructoras que se introducirán encubiertamente, como dice el versículo 2. Y muchos seguirán sus instrucciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercaderías de vosotros con palabras fingidas. Ellos predican bonito. Predicar bonito es fácil. Decir a la gente que Dios le ama. Decirle, hermano, Dios me dice que para ti viene una bendición enorme. Dios dice que para ti esta semana va a ser una semana de muchas bendiciones. Y la gente empieza a emocionarse, porque eso es lo que ellos quieren oír. Le fascina que le digan que va a tener plata y mucha plata, que va a viajar por el mundo. Eso es lo que ellos quieren oír. Los falsos profetas debían predicarle a sus fieles la verdad,
para que sean libres, que le prediquen la verdadera palabra de Dios, lo que escrito está en la Biblia. Le dicen la palabra que prediquen con palabras fingidas. Así lo dice la palabra de Dios, que predican con palabras fingidas, con palabras de amor y de ternura. Y todo suave y hermoso, porque lo único que le interesa es que ellos se ablanden para que entreguen el dinero, que es lo que más le importa. Lea el versículo 3. Dice el versículo 3: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y la perdición no se duerme. Nunca oirán a estos falsos hablarle duro. Le hablan suavecito, diciéndole que usted es bueno, hermoso, pero como dice la palabra de Dios, estas son palabras fingidas. Créele a alguien que le exhorte a vivir una vida sana, sin adulterio, fornicación, y a que no maltrate a su esposa, que le diga que usted tiene que cambiar y ser un buen esposo o esposa. Créale a aquel que le dice que tiene que vivir una vida santa, que le oriente por el camino de la verdad y no que le tire flores para sacarle el dinero. En 1 Timoteo, capítulo 6, verso 3 al 10, dice la palabra: si alguien enseña otra cosa que no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidia, blasfemia, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos, de entendimiento y privado de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice la palabra de Dios: apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Lo que la palabra está enseñando es que si alguien enseña algo que no se ajuste a la palabra del Señor, esta persona lo está engañando con una falsa doctrina. ¿Qué enseñan hoy los líderes de la doctrina de la prosperidad? Te enseñan que usted debe tener mucho dinero. Te dicen que el que no tiene dinero es porque está bajo maldición. Te dicen que Cristo era millonario. Te enseñan que los apóstoles eran ricos y que todos tenemos que tener mucha plata. Que ellos no quieren el oro en el cielo, sino que lo quieren ahora en la tierra.
Pero Cristo no enseñó eso. Por eso el apóstol Pablo dijo en el versículo que leí anteriormente: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Dios nos dice que estemos contentos con lo que tenemos, que no seamos ambiciosos, porque gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Por tanto, todos los que tengamos sustento y abrigo, debemos estar siempre contentos. ¿Qué dice el versículo 9? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Qué te enseñan los promotores de la doctrina de la prosperidad? Que usted tiene que tener mucha plata. Hay muchos que dicen que no se puede creer todo lo que se dice en la internet, pero el problema es que ellos lo dicen personalmente con sus propias palabras. Yo he oído decir a un pastor, del cual no mencionaré nombre, que se enojó con Dios porque no entiende que un deportista de fútbol, por patear una bola, gane $500,000 a la semana, y que él, dando a la lengua y restaurando familia y matrimonio, no tenga millones, y que quiere una transferencia de riqueza, y que otro tenga 30 carros y que cada carro valga 1,000,000 o más de 1,000,000, y que él no tenga dinero, y se llena la boca en decir: ¿dónde están mis millones? Esto que digo no es un montaje de voz, esto es declarado con sus propios labios. Otro que a la luz de las cámaras hacen milagros que se ven que son falsos. Otros que hacen falsas profecías en nombre o invocando la palabra de Dios, como por ejemplo la falsa profecía sobre Argentina, que el próximo presidente de Argentina sería un cristiano y que adoraría en la Casa Rosada. Esto no se cumplió. El presidente de Argentina no es cristiano. Profecía sobre la Copa Mundial de Argentina también, eso fue en el año 2016, que la próxima Copa Mundial sería en Argentina. Esto tampoco se cumplió porque fue en Rusia. Estos falsos pastores se han desviado de la doctrina cristiana. Lo que estoy haciendo es hacer un llamado a los creyentes que abran los ojos y no se dejen engañar más, para ver si podemos acabar con estas falsas doctrinas. Miren este pensamiento: como los falsos profetas son amigos de los placeres del mundo, necesitan engañar a la gente con palabras diabólicas y mentirosas para poder sacarle la plata a los creyentes y así poder saciar su desenfrenada sed. Los falsos profetas y los falsos maestros siempre están diciendo: el Señor me dijo, y Dios no habla así. Miren en la internet cuántos pastores hacen prédica donde dicen: el Señor me dijo, me habló. A otro que dice que ha visto a Dios 3 veces. Y esto lo declaran con sus labios. No es escondido, está en la internet. Hay muchos que predican curar enfermos
como restauración de ligamentos en rodillas enfermas, personas en silla de ruedas que llegan a donde está el pastor y salen caminando. De eso hay una evidencia en el internet, donde un mismo milagro es hecho en tiempos diferentes a un mismo actor por dos pastores, y lo han hecho invocando al Señor. Hay otra profecía hecha al futbolista Falcao por un pastor, donde supuestamente lo curan de un problema en rodilla a través de un video. Esto tampoco se cumplió. Profecía de prosperidad en Venezuela, crecimiento de negocio y abundancia para cristianos. Y hasta la fecha, las cosas en Venezuela lo que han hecho es empeorar. La crisis es más grande y esto no se ha resuelto. Miren lo que dice la palabra de Dios en Deuteronomio, capítulo 18, verso 20 al 22. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablara en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijera en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta. No tengáis temor de él. Esto está bien claro. Ustedes están oyendo lo que dice la palabra de Dios. Lo que yo he hecho es mostrar las evidencias de lo que está pasando hoy. No es montaje. Miren a estos pastores diciendo Dios me dijo, cuando Dios no ha dicho nada. Lo dice la palabra de Dios, que si no se cumpliere lo que dijo el profeta en nombre de Dios, eso no lo habló Jehová. Cuando oigan diciendo Dios me dijo que le dijera, díganle, dile a Dios que me lo diga a mí mismo, porque yo también tengo oído para oír. Yo tengo entendido que Dios me habla por medio de la palabra que escrita está. Pero hay una gran verdad. Hay que estudiar la palabra de Dios para tener conocimiento y poder tener capacidad para ser portador de algunos de los dones espirituales. Digo algunos de los dones espirituales porque no todos poseemos los 9 dones espirituales. Los dones fueron dados por el Espíritu Santo a cada uno, según dice la palabra en 1 Corintios capítulo 12, verso 1 en adelante. Miren este pensamiento. El falso profeta, para dar fuerzas a sus torcidas enseñanzas, siempre está diciendo Dios me dijo, cuando Dios jamás le ha hablado. Mírenlo en la internet para que se den cuenta ustedes mismos. Dios nos puede hablar de diferentes formas, pero no me digan que siempre está hablando contigo a todas horas. Te dicen que Dios me dijo que le dé 100 de 1.000.000, que Él te va a dar 1.000. Y ahí va la gente creyentes en hombres y no en la palabra de Dios, corriendo a entregar lo que el pastor o el profeta dijo que Dios le dijo. Los falsos profetas se pasan la vida haciendo anécdotas personales de viajes, de revelaciones que Dios le dijo, pero de la Biblia nada. No es que yo lo esté diciendo, es que lo dice la Biblia. Miren en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1 al 4, dice la palabra de Dios: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo,
que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Aquí Pablo le está pidiendo a sus discípulos que redarguyan, que reprendan, que exhorten a la enseñanza de la palabra y se dejen a las fábulas personales. Si usted está en una iglesia donde le digan usted es el más bueno, hermoso del mundo, cuando usted sabe que no es verdad porque el día anterior le dio a su mujer o esposo o cometió uno que otra fechoría pecaminosa, solo esto lo hacen con el objetivo de sacarle el dinero. Huya de ahí. Se lo aconsejo. Vaya a una iglesia donde le digan la verdad, como hizo Juan el Bautista cuando le dijo a Herodes: no debes tener como mujer a la mujer de tu hermano, es adulterio, impío. Si no te arrepientes, morirás. Entonces este le dice que le está hablando mal y feo porque le está diciendo la verdad. Hay un pastor que dice que lo han perseguido por más de 25 años. Estoy seguro que cuando analicemos por qué lo han perseguido, no es porque haya seguido la predicación de la palabra de Dios al pie de la letra, sino porque se ha apartado y ha practicado más doctrinas pastorales que doctrinas bíblicas. ¿Sabe cuándo no te persiguen y no te hablan feo? Cuando usted sea un hombre de Dios verdadero, que enseñe la palabra de Dios sin quitarle ni añadirle una letra. Por eso Pablo exhortó a sus discípulos a que estudien, que redarguyan la palabra de Dios. Hay muchos que tienen comezón de oír, le hablan de la Biblia y no quieren. Por eso han aparecido un montón de maestros que le van a hablar de acuerdo a sus propias concupiscencias. Le van a decir lo que usted quiere oír y se van a las fábulas a contarle que estuvo aquí y allá, de la prosperidad, de los millones que les están esperando, de las grandes bendiciones, de todos sus viajes. Y pregúntense con qué están viajando por el mundo estos pastores. Pues con la plata que tú le entregas supuestamente para Dios. Los falsos profetas y falsos maestros convencen a sus seguidores que ellos son los únicos que tienen y dicen la verdad. Pero con esta manipulación mentirosa esclavizan a los incautos. El falso profeta le dice que el único que tiene la unción verdadera es él, que el único que tiene la verdadera palabra es él, que la única doctrina verdadera es la de él, que el resto son mentirosos. Miren lo que dice la palabra de Dios hablando de los falsos profetas y falsos maestros en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 17. Estas son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre.
¿Qué es una fuente sin agua? Que usted va a beber y no hay nada. Dicen tener la verdad, pero a la hora de la verdad no hay nada. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a lo que verdaderamente habían huido de lo que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. En Judas capítulo 1, verso 12. Estos son manchas en nuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nube sin agua, llevada de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con sus santos, decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él, o sea, contra Dios. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca ha hablado cosas infladas, adorando a las personas para sacarle provecho. Repito, los falsos profetas les enseñan a sus seguidores que ellos son los únicos que dicen la verdad, cuando realmente lo que están haciendo es tergiversando la palabra de Dios, leyendo y enseñando versículos a media para manipular su contenido, sacando el texto de su contexto para lograr su propósito, que siempre es uno: obtener más dinero y dinero. Asustan a sus seguidores diciéndole que van a ser maldecidos si no son parte de sus grupos y organizaciones, así como si no entregan el diezmo, le aplican Malaquías 3, 8, 10. Aquí todos saben que esto no es aplicable a los creyentes en Jesucristo, pero los cristianos, como no escudriñan la palabra, no lo saben. Algunos maldicen a sus ovejas cuando se van y la asustan de que no van a ser prosperados, pero no saben que cuando uno acepta a Jesús y camina a su lado, tirando del yugo a la par, está protegido y cuidado. Nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido.